Vamos ahora a estudiar lo que significa el periodo. Tú ya sabes que en las gráficas originales el periodo, es decir, cada cuánto se repiten las gráficas, es cada 360 grados. Ahora, este número que le llamábamos B, es el que está a la izquierda del ángulo, me va a indicar que se va a modificar el periodo. ¿Cuál era la fórmula que vimos? No es 3 el periodo, es 360 grados, que es el original, entre este valor de B, en este caso, entre 3. Esto nos da 120 grados. Es decir, esta función de aquí se va a completar cada 120 grados. Voy a ponerla aquí dibujada de forma genérica, esta V del coseno. Entonces, aquí va a iniciar en 0 grados y va a terminar en 120 grados. ¿De acuerdo? A la mitad, aquí serían 60 grados, donde alcanzaría el punto mínimo. Y recuerda que aquí donde cruza en 0, pues este sería 30 grados, ¿sí? Que es una cuarta parte. Recuerda que la gráfica siempre se divide en 4 partes. En el primer cuarto, ¿de acuerdo? Cruza 0, en la mitad alcanza el punto mínimo, después en esta parte que corresponde a los 90 grados, vuelve a cruzar en 0 y terminaría pues en el siguiente cuartito, que en este caso este 3 me está diciendo que termina en el 120. ¿Qué otra cosa nos dice este 3? Este 3, además de ayudarnos a encontrar el periodo con la fórmula de 360 entre B, me dice que mientras la original, la roja, cabe una vez, es decir, esta se completa, la roja, en los 360 grados, esta va a caber 3 veces dentro de esta, ¿de acuerdo? 3 veces va a caber, eso es lo que vamos a representar aquí. En cuanto a amplitud, ambas van a llegar o van a iniciar en 1 y el punto mínimo es -1, por lo que ahora en los casos de periodo no va a modificarse el eje de las Y, pero sí va a modificarse el eje de las X. Entonces vamos a analizar qué escala tenemos que tener. Ambas sabemos que están divididas en 4 partes, ¿de acuerdo? Esta es 180 a la mitad, también inicia en 0, el punto donde cruza aquí en 0 es 90. Si observas, este valor es el que coinciden ambas. Este es el 90 que ambas tienen en común. Para esta gráfica, que es la modificada, al 90 tenemos 3 partes. Recuerda que siempre la gráfica va dividida en 4. Entonces, en este cachito de la original, lo tengo que dividir en 3 para que encajen, por así decir, estas 3 partes que están aquí. Entonces, vamos a dividir esta en 4 partes iguales porque voy a dibujar la gráfica roja, pero a la vez cuando yo vaya a dividir esas, voy a elegir que esta parte sean múltiplos de 3, porque a la vez tengo que subdividir esta primera sección de 0 a 90 en 3 partes para que embone esta parte de aquí, ¿me explico? Esta la voy a meter dentro de la otra y voy a dibujar ambas. Entonces, si yo voy a dividir al final, dijimos que cada partecita queda en 3, es decir, voy a dividir en 12 partes, ¿sí? Puedo yo elegir, entonces, no alcanzo a llegar al 24, puedo llegar al 12, aunque me quede un poquito más corta, ¿de acuerdo? Cada 3 centímetros van a ser mis marcas, ¿de acuerdo? Las marcas principales, es decir, el 90, 180, 270 y 360. No importa, aquí la voy a hacer un poco más corta, ¿de acuerdo? Las voy a poner de una vez en otro color, que sabemos que son las escalas de mi gráfica roja, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlas en color rojo de una vez. Y aquí 360 grados. De nuevo, si tú quieres dividirlo un poco más o extenderte, lo puedes hacer para que no te quede tan amontonado. Bien, entonces voy a subdividir en otras 3 partes, que era lo que te comentaba, porque esta, la más pequeña o la más reducida, se divide en 3. Entonces voy a ponerlo cada centímetro. Voy a numerar ahorita mi eje de las Y
que dijimos que la amplitud no se modifica y es A1 y -1. De nuevo, tú puedes elegir aquí una cantidad, por ejemplo, yo voy a elegir 4 centímetros, ¿de acuerdo? 1 y -1, esto no se modifica. Voy a poner mis líneas de referencia y en este primer caso te recomiendo siempre dibujar la roja, que es la original o la simple. Una vez que tengo dibujada la gráfica original, dijimos que vamos a poner las más pequeñas cada 120. Para no escribir cada valor aquí y que se me sature la gráfica, únicamente voy a poner las marcas cada que termina un periodo. Entonces, si sabemos que a fin de cuentas estas son, aquí en mi referencia, si es necesario ponerla para saber que esta es 30, 60, 90, aquí es 120, en esta marca de aquí. Entonces, ahí le voy a escribir que ese es 120 grados, lo pongo en azul porque ahora es para el azul, esta de aquí que estoy dibujando, ¿de acuerdo? Esta de aquí en rojo fue y igual a coseno de x, la simple. Esa de ahí es la roja. Entonces, aquí donde concluye una primera, voy a poner una línea de referencia. Ahora, va a terminar la siguiente en 240. ¿Dónde está el 240 si estamos avanzando? De 30 en 30. Entonces aquí serían 210, 240 aquí. Vamos a escribirlo. 240 y ahí voy a poner otra línea así grande de referencia indicando que ahí concluye otra gráfica. Y finalmente, otros 120 grados, que es el periodo de esta gráfica modificada, sería hasta el 360. Si observas, en esta división principal ya me quedaron 4 chiquitas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner en la mitad de esas 4 líneas el punto mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trazarlas. Aquí lo único que voy a hacer también es agregar el 360 en color azul, aunque se duplique, para indicarte que el periodo de estas 3 gráficas que me van a quedar aquí concluye en estos valores. De nuevo, no es necesario que escribas en cada línea el 30, 60 para que no se nos sature, únicamente donde terminan. Y la forma que tenemos que hacer es exactamente la misma, la genérica. En la mitad sabemos que alcanza el punto mínimo. Los cruces son en la segunda y tercer marca. Y a partir de aquí vuelvo a iniciar. En esta otra, inicio otra de coseno. Lo mismo para la tercera parte. Así es como nos queda la gráfica. Caben 3 veces la gráfica que nos piden dentro de la original. En este caso, la original es más grande porque el periodo de la pequeña era 120 y la otra se concluye hasta el 360. ¿De acuerdo? De esta forma concluimos. Podemos agregarle aquí simplemente que estos son, en el eje de las X, son los ángulos en grados. Para etiquetar los ejes, y si quieres aquí ponerle Y, ya sabemos que el azul es esta, Y coseno de 3X, y la roja es la simple, Y igual a coseno de X. Vamos finalmente a este segundo ejemplo, es decir, el caso 2, cuando la B, que es el número que está a la izquierda del ángulo, es menor a 1. ¿De acuerdo? Es una fracción. Entonces, esto me habla de que esta es la B. La fórmula para el periodo es 360 grados entre la B. Como tengo fracción, voy a poner 360 entre 1, la línea del denominador y numerador principal, 1/3. Y lo que hago es ley de la tortilla. Entonces, queda 3 por 360, que esto es 1080 grados, entre 1 por 1, que es 1. Entonces, el periodo de esta quiere decir que inicia en 0 y va a terminar hasta el 1080. Quiere decir que esta va a ser mucho más alargada o estirada que la gráfica original. ¿De acuerdo? Recuerda que la gráfica original
es y igual a, en este caso estamos en seno, y igual a seno de x. Esta es la que va en rojo y esta inicia en 0 y termina en 360. El periodo, a lo mejor ahorita ya has comprendido un poco más, que es qué tan comprimida o alargada está, pero en el eje de las X. Y en Y, ambas tienen amplitud de 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el máximo y el mínimo será 1. Entonces, vamos a analizar. A ver, voy a poner dibujada esta de 180. Esta es la genérica, la forma genérica que tiene 0. Es decir, inicia en 0, termina en 1080 grados, el punto o la mitad de la gráfica donde cruza en 0, pues será la mitad, ¿de acuerdo? 540 grados. Ahora, esta parte, o bien si divido 1080 entre 4, porque recuerda, esta es una cuarta parte, esta es la mitad y estos son 3/4. Entonces, este punto de aquí, que es la mitad de 0 y 540, será 270 y la mitad entre 540 y 1080 son 810 grados, ¿de acuerdo? O bien puedes tú elegir esta parte que es el periodo completo, dividirlo en 4, que era el 270, e irle sumando 0 más 270 más 270 más 270, ¿de acuerdo? Que sería 3/4 partes. Entonces, sin importar este valor al que llegue, la función queda dividida en 4 partes. Ahora, aquí este 270 vemos que va a coincidir, o que ese es un valor que tú conoces en la gráfica original. Ese valor de 270, ¿dónde está? Bueno, pues si recuerdas, este es 0, este punto máximo, aquí tenemos 90 grados, aquí son la mitad, que son 180, aquí son 270 y termina en 360. Este valor es el que coincide en ambas, el de 270, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando ahora? Al revés del caso anterior, la que es más larga es esta. Te recomiendo en el caso 2 siempre dibujar primero la gráfica azul, la que te piden. Es decir, comienza dibujando la que es más larga. En el caso pasado, la más larga era la roja porque la otra se repetía 3 veces. Pero esta es mucho más grande, ¿de acuerdo? Va a llegar hasta el 1080. En mi eje tiene que estar el 1080, al menos aquí. De igual forma, voy a dividir en 4, pero esas divisiones que haga entre 4 a la vez las voy a subdividir en 3. Por lo tanto, busca múltiplos de 4 y 3, por ejemplo, el 12, ¿de acuerdo? Si yo pongo entonces el 12, voy a ir dividiendo cada 3, 6, 9 centímetros, en mi caso, porque a la vez voy a subdividir cada centímetro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir paso a paso para ver si queda un poquito más claro. Esta es la del azul, ¿de acuerdo? Esta es la gráfica que llega a 1080. Entonces, hasta acá en la cuarta marca vamos a llegar. Empezamos en 0, tengo 270 grados, 540 grados, esta siguiente marquita 810 y va a terminar en 1080 grados. A ver, vamos haciendo esta, vamos dividiendo el eje de las Y's. Ahora, tengo ya las líneas de referencia y sé que el punto máximo lo alcanza en 270 y el mínimo en 810. Vamos dibujando esta gráfica. ¿Sí? Es importante que aquí sí pongamos los ángulos en los que va cruzando esta más grande, que va a ser ahora, por así decir, la principal, ¿de acuerdo? La otra me va a quedar más chiquita. Ahora, en esta original sí necesito ir poniendo los valores que tú ya conoces, que de igual forma dijimos que aquí vamos a ir avanzando de 90 en 90, es decir, aquí tengo el 0, en esta primer marquita, si quieres ponerlos aquí abajo, todos los rojos, esta es 90, esta de aquí es 180 grados, el 270 la repito y esta de aquí es el 360, ¿de acuerdo? Este sí lo voy a poner aquí arriba
para no amontonarnos. Hasta ahí va a llegar la gráfica original. Sin importar que quepan otras tres, la original llega al 360 y ya no sigo dibujando más. Es decir, aquí la azul más bien cabe una tercera parte en la roja. A ver, si aquí es el 360, la de seno sabes que el punto máximo está en esta división, o sea, en la segunda marquita, y que el punto mínimo está en el 270, quedando de la siguiente forma. Finalmente, voy a poner aquí los nombres de Y que este es el eje del X y estamos representando los ángulos en grados. ¿Qué es importante que tengas en cuenta? Poner los valores del eje de las X para la azul y para la roja completos, aunque se repitan, por ejemplo, el valor de 270 grados. En el caso anterior, que la roja era más grande, te recomiendo empezar por la roja, y en este caso, que la azul es más grande o abarca más que la roja, comienza dibujando esta. Antes de dividir el eje de las X, piensa que sean números fácil que puedas subdividir. Por ejemplo, todas se dividen en 4, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la azul la iba a dividir en 4, pero a la vez esta la iba a dividir en 3 segmentos porque el 270 que estaba aquí señalado era apenas una tercera parte de la otra que va adentro. ¿De acuerdo?